estaba este tema de qué ocurre si me piden calcular el área entre los gráficos de dos funciones. No simplemente entre el gráfico de una función y el eje X, que es lo que nos piden a menudo, sino directamente los gráficos entre dos funciones, independientemente de que el eje X pase por el medio, pase por abajo, pase por arriba, no importa. Lo único que me importa es el espacio que exista entre estas dos funciones. Entonces, lo que se plantea es lo siguiente. Nosotros habíamos visto la clase anterior, a ver dónde está la parte de la teoría. Era un poco esto, ¿m? Que si tenemos una función integrable, entonces el área entre la gráfica de f y los valores x igual a y x igual a b y el eje x es la integral entre a y b del módulo de f, que es lo que tienen allí. Bueno, acá en cambio, cuando yo tengo dos curvas, dos funciones, y quiero saber el área de la región que hay entre esas dos funciones y ciertos valores de x sobre un intervalo en x, entonces lo que me planteo es lo mismo que habíamos visto recién, pero en lugar del módulo de f, el módulo de la diferencia entre las funciones. El módulo de f menos g. Por lo general, para resolver esto será necesario, como dice acá, saber a dónde se cruzan f y g. Porque yo lo que necesito es que esto de acá adentro sea positivo porque es un módulo. Si a esto lo analizo mal, puedo estar quitándole área o incluso obteniendo un resultado negativo cuando acá se supone que no me puede dar negativo. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos el caso en que quiera calcular el área de la región que encierra el gráfico de dos funciones. Entonces acá tenemos un ejemplo. Determine el área de la región acotada por las curvas. Igual a e a la x, la exponencial, e igual a x. Entre 0 y 1. Una cosa para notar que quizás convendría que ustedes, para terminar de creérselo bien, lo analicen mediante un pequeñísimo estudio de función, es darse cuenta de que la exponencial es siempre mayor a x para cualquier x número real. ¿Mm? Esto se puede analizar fácil, por ejemplo, haciendo un pequeño estudio de función de la función e a la x menos x. Darse cuenta que esa función es estrictamente creciente en todo su dominio y estrictamente positiva. Entonces, estrictamente creciente y estrictamente positiva en todo su dominio. Entonces, con esas dos cosas ya alcanza para darse cuenta de que esto es cierto. ¿Por qué tomo tantos recaudos para saber cuál es más grande? Bueno, justamente por esta cuestión de acá del módulo. Yo necesito saber qué función está arriba y qué función está abajo. Hay algunos, bueno, no sé si textos o más bien ayuda a memorias o incluso me diría videos de YouTube donde explican este tema, incluso apuntes de ejercicio resueltos de dudosa calidad, pero donde te explican esto de una manera muy práctica diciendo la integral de techo menos piso. ¿Qué función está arriba? Bueno, a la función que está arriba le resto la función que está abajo y automáticamente la integral de eso es el área de lo que está entre el techo y el piso. ¿Sí? Acá claramente el techo es la exponencial y el piso es la función x. Entonces, a la exponencial le resto x, dando por hecho de que esto es cierto. ¿Sí? Entonces, O sea, calculo la integral. Sí, profesor, entonces tenemos que poner siempre primero lo que sería el techo, ¿no?
sea, la función que está... Siempre hago techo menos piso. Siempre hago la función más grande menos la más chica sobre el intervalo o sobre la porción de intervalo donde se cumple esa condición. Puede ser que en el medio del intervalo las funciones se crucen y la que arrancó siendo techo pase a ser piso y viceversa. Por eso es interesante ver dónde se cruzan las funciones. Ujú. Buscar a dónde se cruzan. ¿Mm? Entonces, bien, bueno, acá hago efectivamente techo menos piso, la más grande menos la más chica, integro, ¿Mm? Integro por tabla porque por suerte es una integral directa, la exponencial queda tal cual, la integral de x es x cuadrado sobre 2, integro entre 0 y 1 y hago la cuenta. Y esto me da más o menos e a la menos 3 medios, que da aproximadamente este numerito que está acá. ¿Sí? Bueno, esa es el área que está entre los gráficos de las funciones e a la x y x entre 0 y 1. ¿Sí? La gráfica de esa función, de esa región, mejor dicho, el área de esa región, mejor dicho. ¿Sí? Bueno, por caso, acá tenemos otra situación, ¿Mm? Otro ejemplo, donde nos piden calcular el área encerrada por las funciones x cuadrado y 2x menos x cuadrado. Acá hice un poco de trampa, que quizás, bueno, a ver, no sé si trampa. Me parece que el hecho de analizar las funciones mediante algún programita tipo GeoGebra, que fue lo que utilicé, ayuda mucho. ¿Mm? Ya me ayuda bastante a ver cuál es techo y cuál es piso. Para ustedes, en el contexto de calcular el área encerrada por los gráficos de estas funciones, ¿es fácil ver cuál es la que está arriba y cuál es la que está abajo en el área encerrada? ¿Se puede ver acá? Sí, sí, ¿el intervalo cuál es? Ah, bueno, ahí está la cuestión. No me dan un intervalo. Cuando no me dan un intervalo, debe ser porque eh, la región a la cual me piden calcular el área está completamente encerrada por las gráficas de las dos funciones. Las dos funciones se cruzan como mínimo dos veces y el intervalo va a quedar determinado por dos cruces entre las funciones. Por ejemplo, en el ejercicio anterior, hacía falta que me dieran un intervalo entre 0 y 1, porque la función e a la x y la función x jamás se cruzan. Sin embargo, estas dos funciones se cruzan. ¿Cómo? Estas dos funciones se cruzan. Sí, dos veces, Sí. en cero y en uno. Bueno, ahí tenés el intervalo. Ese es el intervalo que voy a utilizar. F es igual a g. Bueno, yo resuelvo así sin ignorar a el gráfico, ¿sí? Igual, bueno, siempre está bueno resolver así, mostrar las cuentas que uno hace. Entonces f va a ser igual a g si las dos funciones son iguales, entonces busco las x donde son iguales, voy despejando y llego a la conclusión de que las dos funciones son iguales en 0 y en 1. Y ponele que sigo ignorando el gráfico y digo, bueno, quiero saber qué función está arriba y uso el teorema de Bolzano para calcular el área correctamente. ¿Por qué teorema de Bolzano? Bueno, porque son dos funciones continuas, son dos funciones cuadráticas. Y se supone que entre dos cruces consecutivos, para un valor cualquiera entre esos dos cruces, la función que está arriba va a ser techo, la función que tome el valor más grande va a ser techo y la función que tome el valor más chico va a ser. Entonces ese es el contexto del teorema de Bolzano que estamos utilizando. Yo agarré el valor 0,5 que está entre 0 y 1 para comparar ambas funciones, para saber cuál es techo y cuál es. F, que es x cuadrado, en 0,5 vale un cuarto. G
que es 2x menos x cuadrado, en 0,5 vale 3 cuartos, 0,75. Entonces, entre 0 y 1, entre los dos cruces, la que este hecho es G. exacta, ¿sí? Porque en un valor intermedio G es más grande. Bueno, si en ese valor intermedio G es más grande y las dos son continuas, es porque G es más grande en todo el intermedio. ¿Sí? Si no fuera más grande en algún otro valor y las dos funciones son continuas, y quiere decir que en el medio se cruzan en otro lado. Pero yo ese otro cruce lo tendría que haber encontrado acá y no lo encontré. ¿Sí? En algún lado estoy metiendo la pata. Entonces, por eso, una vez que encuentro los cruces, agarro un valor intermedio entre dos cruces consecutivos y me fijo cuál es la relación entre las dos funciones, cuál es más grande y cuál es más grande. Y en ese tramo entre esos dos cruces ya tengo determinado el orden, quién está hecho, quién no. Entonces acá es G menos F, hago la cuenta, cuando hago G menos F me queda algo parecido a lo que me quedó acá arriba, 2x menos 2x cuadrado. Cuando integro, bueno, a esto aplico Barrow y me da que el área de esa región que tienen allí es un tercio. O sea que esto que está acá, esta región encerrada por G, que es el techo, que es el gráfico verde, y F, que es el gráfico rojo, esta región que está acá mide un tercio. ¿Sí? Entonces, bueno, ese es el resultado. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se entiende cuál es la lógica? Sí, sí, sí. ¿Sí? El otro día el profesor Agnelli, bueno, el otro día, en realidad en el video les explica un modelo, un caso parecido donde creo que tienen que calcular el área entre una recta y una parábola, o entre, bueno, acá tenemos dos parábolas, ¿sí? O entre una recta y una exponencial. Exacto, las del eje X son las más clásicas porque es donde uno arranca a calcular área. Ahora puede ser que nos empiecen a pedir, bueno, las áreas entre dos curvas cualquiera, ¿sí? Como fue este caso. Bueno, quería mostrarles a su vez algunas aplicaciones más de las eh, integrales. Una de ellas es la longitud de curva. Se las doy ahora porque es un ejemplo cortito y si vamos al caso, si bien es una aplicación bastante novedosa, no aparece mucho en los exámenes porque hay muy pocos ejemplos donde se pueda hacer esta cuenta. ¿Sí? Ustedes imagínense que tienen el gráfico de una función. Volvamos al ejemplo de nuestras cuadráticas, que de paso que ya las tengo graficadas, me puede servir de ejemplo. Suponete que vos agarrás cualquiera de las cuadráticas, no sé, agarrás la F, la roja, y decís, a ver, cuánto mide esto como si fuera una cuerda que adquiere una forma parabólica de este punto del -1,1 a este punto el 1,1. ¿Cuánto mide esto? ¿Cuál es la longitud de esta curva, que es una cuadrática? ¿Tengo manera de hacerlo? Bueno, si yo viera acá dos clavos, ¿sí? Uno en el -1,1, otro en el 1,1. Y está la cuerda esta colgando de los dos clavos, muy fácil. Desenredo la cuerda de ambos clavos, la estiro sobre una mesa, agarro un metro, la mido y digo, da tanto. Bueno, está bien. En la práctica eso es muy fácil. Ahora, en la teoría, si yo no pudiera estirar esto, ¿cómo me las arreglo para calcular la longitud de esta curva cuadrática que va desde el -1,1 hasta el 1,1? Bueno, y para eso que se desarrolló
el concepto de longitud de curva a través de integrales. Dada una función continua en AB, intervalo cerrado, la longitud de la curva determinada por la gráfica de f entre los puntos AF de A y BF de B es eso que tienen allí. Es una integral definida de la raíz cuadrada de 1 más el cuadrado de la derivada de f. La integración tiene tantas vueltas, a veces se torna tan complicada que para una función cuya derivada sea medianamente rebuscada, ya esto no lo puedo integrar. ¿Por qué? Porque a eso lo tengo que elevar al cuadrado, encima sumarle 1 y encima calcularle la raíz. Y no siempre me va a quedar algo lindo para integrar. Entonces lo que se va a notar es que hay muy pocos ejemplos de esta aplicación de integrales que se puedan resolver analíticamente, donde yo haciendo cuentas pueda llegar al resultado final. Muy pocos ejemplos, lamentablemente. Si miran los libros, los distintos libros de cálculo, van a ver que, bueno, la mayoría de los ejemplos van en el mismo sentido, ¿sí? Incluso van a ver que se van a repetir los ejemplos, que el que yo les voy a proponer acá, sin duda lo van a encontrar en más de un libro. Lo que yo hice es, por ejemplo, este calcular o hallar la longitud de la curva determinada por esa función x al cubo sobre 6 más 1 sobre 2x entre un medio y 1. Y lo que hago es aplicar la fórmula, ¿sí? Acá hay dos temas donde ustedes tienen que aplicar la fórmula de una, ¿sí? Por lo general hay un contexto teórico, creo que este tema, si miran la guía de trabajos prácticos, van a ver que tiene una explicación detallada de por qué vale eso, y obviamente les sugiero que lo lean. Pero luego, en la práctica no hay muchos ejemplos para hacer, en particular de esto, ¿sí? Lo que voy a hacer es calculo la derivada, planteo la fórmula y resuelvo la integral. La derivada de f, ¿sí?, es x cuadrado sobre 2 menos 1 sobre 2x cuadrado. Eso lo reescribo y me termina dando esa función racional. Esa función racional que es un cociente de polinomios, ¿sí? Entonces yo quiero calcular la longitud de la curva entre un medio y 1. Como pueden ver aquí, estoy aplicando exactamente la fórmula que tengo acá. Lo que hago es, bueno, desarrollo este cuadrado, desarrollo el cuadrado, aplico las propiedades que tenga que aplicar. Como acá me queda un cociente, entonces lo que hago es hacer suma de fracciones, sumarle el 1, y cuando le sumo el 1 me termina quedando eso. Me vuelve a quedar ahora sí la raíz cuadrada de algo que está al cuadrado. Pero, bueno, lo interesante es que lo que está ahí adentro es estrictamente positivo, así que cuando simplifico raíz con cuadrado no hace falta poner módulo, porque es todo positivo lo que tengo ahí adentro. La potencia cuarta es positiva, sumarle 1 lo hace más positivo aún, dividido 2x cuadrado, todo positivo. Así que no hace falta poner módulo. Y acá también hago integración directa. Ustedes podrían preguntarse, bueno, ¿valdrá la pena hacer fracciones simples dado que tengo un cociente de polinomios? Bueno, a mí me parece que es demasiado, ¿sí? No hace falta. Se puede hacer distribuyendo el denominador. X cuarta sobre 2x cuadrado me da x cuadrado sobre 2. 1 sobre 2x cuadrado me da un medio por x a la menos 2. Y ambos se integran directamente. Hago barrow, evalúo en 1, menos lo que vale eso en un medio, que ahí lo tienen. Y la longitud de curva termina siendo algo así como
31 sobre 48 o este numerito. 0, 6, 45, 83 periódico. ¿Sí? Así que acá acabamos de ver otra aplicación de la longitud de curva. ¿Mm? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se entendió? Eh, una pregunta, profesor. Sí. ¿En qué caso se puede aplicar esto de longitud de curva? A menos de que nos pidan, digamos, en un trabajo diciendo medir la longitud de curva de tal cosa. ¿En qué Bueno, otro? por ejemplo, ponele que vos tenés un móvil, suele haber problemas aplicados a la física. Ponele que vos tenés un móvil que va desde un medio f de un medio hasta 1 f de uno, cumpliendo esta trayectoria, ¿sí? Verificando esta trayectoria. Sí, Bueno, entonces vos querés ver al final de su recorrido qué longitud cubrió, qué distancia hizo. A ver, no me refiero a la distancia entre puntos, entre el punto de partida y el punto de llegada, sino qué distancia hizo sobre la trayectoria para ir desde un medio f de un medio hasta 1 f de uno. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, ahí tenés una situación donde quizás valga la pena aplicar longitud de curva. ok. No sé si fui claro, Sí, sí, sí. ¿sí? Entonces, bueno, por ejemplo, para casos así. ¿Mm? O, bueno, a ver, eh, un caso más ingenieril. Tenés que, por ejemplo, hacer no sé, nuevamente con el ejemplo de la cuadrática que viene bárbaro. Un puente colgante, ¿sí? Un puente colgante. Tengo que ir, o sea, tengo que hacer un puente colgante de este punto a este otro y quiero Me- saber cuánta cuerda necesito, ¿sí? sí. Si quiero que, por ejemplo, bueno, el puente colgante llegue a una profundidad de 1, ¿sí? Ah, O sea, yo bueno. estoy ahí arriba, ¿sí? Y estoy en una, no sé, en una montaña, digo una burrada, o en un acantilado. Y tengo que cruzar un río, ponele, para llegar al otro lado. Entonces el río pasa por acá, por acá abajo. Entonces digo, bueno, quiero hacer el puente colgante para digamos, bueno, porque no tengo materiales o no quiero hacerlo rígido, supongamos. Entonces, bueno, digo, ¿cuánta cuerda o cadena, no sé, necesitaría para unir este punto con este otro? ¿Mm? Entonces, bueno, ahí hago para hacer un puente, no sé, que a medida que yo lo voy cruzando, voy bajando, ¿sí? Voy llegando hasta abajo y digo, bueno, y luego vuelvo a subir, subo, subo, subo hasta llegar al otro lado. Bueno, se supone que si hacemos bien las cuentas, No debe. de profundidad, por así decirlo, de profundidad, el puente va a tener una profundidad de 1, No. siendo 1 alguna medida específica, ¿sí? Coherente con el trabajo que quiero hacer. Las ecuaciones diferenciales componen un área específica de la matemática. No las vamos a ver con mucha profundidad, vamos a ver algún ejemplito muy, pero muy introductorio. En sí, ¿qué son? ¿Qué son las ecuaciones diferenciales? Por lo general están vinculadas a ciertas magnitudes correspondientes a determinados procesos que pueden ser explicados mediante algún tipo de función derivable en relación al tiempo, al espacio, etcétera. El estudio del proceso en cuestión puede marcar una determinada relación entre
una función que en principio es desconocida o que muchas veces es desconocida y las derivadas de esa función. Justamente vinculándolo a esto mismo que vieron en el video de Fernando. En la visión física de estos conceptos que desarrollamos durante toda la materia, uno ve a la derivada vinculada a la velocidad de cambio o razón de cambio. La derivada segunda se vincula a la velocidad de cambio de la velocidad de cambio, es decir, cuánto cambia la velocidad, lo que conocemos como aceleración. ¿Mm? Bueno, eso no solo ocurre en la velocidad o la aceleración en el movimiento de partículas, sino por ejemplo en la velocidad con la que crece el número, una población de una determinada especie animal, bacteriana, etcétera. ¿Sí? O sea que la velocidad o la razón de cambio uno la puede exhibir en diversos procesos de toda índole. Y eso se representa mediante la derivada. ¿Mm? Muchas veces cuando aparecen entremezcladas en una determinada eh, ecuación, una función en principio desconocida y alguna de sus derivadas de diverso orden, obtenemos lo que se llama una ecuación diferencial. ¿Sí? Se las llama ecuaciones porque se establecen igualdades donde se aprecian términos desconocidos, que por lo general son funciones. Son diferenciales porque en la expresión se observan derivadas de esos términos desconocidos, que son funciones derivables. Una ecuación en la cual la función incógnita aparece afectada por una o más derivadas es una ecuación diferencial. Y ahí tienen ejemplos. ¿Sí? Nosotros tenemos acá la primera, la de arriba, es una ecuación diferencial porque nos aparece f segunda menos 3xf' más seno de x igual a f. Bueno, aparece f, f' segunda, no me dicen quién es. Quizás el problema sea buscar quién es esa función. Bueno, cuando yo no conozco quién es esta función, esto que aparece acá es una ecuación diferencial. Por el contrario, en la segunda línea tenemos algo que no es una ecuación diferencial porque fíjense, en ningún momento aparecen las derivadas de la f. Es una ecuación en f. ¿Mm? Se supone que si yo de Sí, alguna manera pudiera despejar a la f de acá, lo haría despejando mediante algún tipo de operación algebraica, pero no empleando herramientas necesarias para resolver ecuaciones diferenciales. En ecuaciones diferenciales casi siempre van a tener que integrar. ¿Mm? Existen ecuaciones diferenciales muy sonsas como el cálculo de primitivas. Una ecuación diferencial muy tonta puede ser hallar la función tal que f' es x. ¿Para qué función f su derivada me da x? Y ustedes van a la tabla, ¿qué función tiene como derivada x? Van a la tabla de primitivas y la encuentran. X cuadrado sobre 2 más c. ¿Sí? O sea que el cálculo de primitivas es un tipo de ecuación diferencial. ¿Mm? Un tipo de ecuación diferencial muy simple. Yo acá lo que les estoy mostrando es que existen tipos de ecuaciones diferenciales un poco más complejos o que el mundo de las ecuaciones diferenciales es más vasto y va bastante más allá que el cálculo de primitivas y se puede tornar un poco más complicado. Existe algo que se llama el orden de una ecuación diferencial y lo da la mayor derivada que se exhiba de la función incógnita en la ecuación. Por ejemplo, aquí tienen una ecuación diferencial de orden 2. ¿Por qué de orden 2? Porque la derivada de mayor orden que aparece en la ecuación diferencial es de orden 2. ¿Sí?
En la materia no vamos a ahondar mucho porque tampoco tenemos muchas herramientas. La materia que más se dedica a esto, que profundiza un poco en el tema de ecuaciones diferenciales, es matemática 3, ¿sí? Así que ahí van a ver con un poco más de profundidad ecuaciones diferenciales de otro orden y con diversos métodos de resolución. Vamos a ver alguno. Por ejemplo, que nos pidan hallar una función derivable f que verifique esto. Primero, ¿de qué orden será esta ecuación diferencial siguiendo el concepto anterior? Es de orden 2. ¿Por qué? Si tenemos f de 2 derivada, ¿Dónde está el 2 derivada? pues f cuadrado, o es en función de x Es f derivada. cuadrado. Si Ah, es f dijera cuadrado. f', ahí sí tengo la derivada segunda. Entonces el orden de la ecuación es 1. 1. Muy bien. 1. Perfecto. Bueno, entonces, acá, a ver, aguárdenme un segundito que chequeo algo. Aguárdenme un segundo. Acá que, ahí está, un simple chequeo. Acá porque me quedó algo sin definir, disculpen. ¿Está? Y ahora tendría que andar. Bien, bueno. Ustedes tienen en la práctica algunos ejercicios de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Hacia el final, muy hacia el final. Ahora les muestro y por ahí les recomiendo de hacer alguno. ¿Mm? Bueno, bien, volvamos. Acá estábamos. Sí. Bueno, estábamos viendo esto. Bueno, bien. Una ecuación diferencial de orden 1. Primero despejo para dejar a la función con la derivada por un lado y luego integro. Es una forma de resolver. No necesariamente la única ni la infalible, y van a ver que en el futuro cuando tengan que resolver ecuaciones diferenciales no hace falta dejar a la función y a su derivada sola del mismo lado. Es más, hay veces donde eso es imposible, ¿sí? Entonces lo que hago es integrar. ¿Mm? El término este de la derecha se integra fácil porque es una función cuadrática. Entonces nos queda x al cubo sobre 3 menos 3x más una constante. Y acá de este lado, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se les ocurre hacer? Mm, Por partes, puede ser. Por partes, no digo que no se pueda, quizás se pueda. No, digo por los ejemplos que teníamos, bueno, yo estuve practicando y era una multiplicación, eran, o sea, parecidos. Ajá, a ver, claro, por partes. Ahí se te arma lío con qué función integrarías y qué función derivarías, porque estamos en un problema. Sí, o sea, qué función integro y qué función derivo. Podríamos derivar la que no está derivada y integrar la que ya está derivada. Nos debería dar, digamos, en términos la función anterior. Ajá, a ver, yo lo que tengo es esto. ¿Mm? A ver, a ver, a ver, a ver. Yo lo que tengo es la integral de f cuadrado por f'. Ustedes dicen, está bien, bueno, una opción es integrar la f', ¿m? Y por el otro lado derivar f segunda. ¿M? La derivada de f segunda, a ver qué me quedaría si aplicara partes. ¿Puede ser que volvería a lo mismo si hacemos eso?
¿o no? Yo creo que muy probablemente vuelvas a lo mismo. Ah, me parecía, me parecía. Porque, a ver si hacemos así. Sí, y si sería al revés, A ver, y ahí creo que es peor. sí. Vos tenés la f cuadrado por f' diferencial x. Entonces vos tomás u de b. Si tomo como u la f cuadrado, du es 2f f' por regla de la cadena. Mientras que db es f' de x. Bueno, esta es más fácil porque b te termina quedando f. Me faltó el de x. Bueno, bien. Entonces acá tengo u por b, me queda f al cubo. No está tan mal. No está tan mal. F al cubo menos la integral de 2 por f por f por f'. F cuadrado, f cuadrado, por f'. Ah, pero a ver, mira qué interesante esto. Mira qué interesante. ¿Sí? O sea, ¿coinciden hasta ahí? ¿Se entiende lo que hice? ¿Se Sí, entiende lo que hicimos? Muy pero bien, igual. bueno. ¿Se acuerdan el otro día cuando vimos Cíclicas. cíclica? Sí, señor, muy bien, buena memoria. Y llamábamos a la que estaba de este lado I, Y y acá veo que I aparece de vuelta. La paso Entonces sumando para el tengo otro que lado. ¿Cómo? La paso sumando para el otro lado. ¿O no? Claro que I es f al cubo menos 2i. Ah, bueno, pero la pasás para el otro lado. Tenés que 3i es f al cubo. Y ya obtengo quién es la integral. ¿Sí? La integral, o sea, lo que yo estaba buscando. Es decir, o sea, la integral inicial, que era calcular esto, cuál es la primitiva de esto, es f al cubo. Muy bien. Entonces lo que nos queda es que la integral esta, que era f cuadrado por f' por f' de x, es f al cubo sobre 3. F al cubo sobre todo dependiendo de x, que no lo estoy escribiendo, ¿sí? Para escribir menos. Muy bien. Perfecto. Muy bien, muy buena sugerencia. Yo acá lo había resuelto, pensé que encararían por ese lado, sustituyendo. ¿Sí? Pero han visto que por partes también sale. Sustituyo. La sustitución es llamo t a f de x, diferencial t es f' de x, o sea que sale todo bastante directo. Entonces cuando sustituyo me queda la integral de t cuadrado. Y obtengo lo mismo que obtuve recién. La integral de t cuadrado t al cubo sobre 3, vuelvo a la f y ahora igualo a lo que teníamos del otro lado. Entonces, despejo la f, paso, bueno, ahí dice 2, debiera decir 3, ¿sí? Ahora lo puedo corregir, este 2 no tiene nada que hacer allí, ¿sí? Por las dudas. Entonces paso el 3 multiplicando a todo esto y luego la raíz cúbica. Y me queda que la función f es eso, que está allí. Por lo general, cuando uno resuelve una ecuación diferencial, lo primero que obtiene son soluciones generales. ¿Soluciones generales a qué me refiero? A
funciones que son solución de la ecuación diferencial original, donde se aprecian constantes indeterminadas. ¿Y de dónde salen esas constantes indeterminadas? Bueno, de haber integrado, haber calculado primitivas, haber calculado integrales indefinidas, producen este tipo de constantes indeterminadas. En las ecuaciones diferenciales lo que se suele apreciar es la existencia muchas veces de este, condiciones iniciales. ¿Sí? A ver que corrijo lo del 2 que debiera ser un 3. ¿Sí? Lo corrijo ahora, ya que estamos, así no, luego no me olvido. Entonces, bueno, lo corrijo ahí. Fíjense que ahora nos ha quedado acá que nuestra f de x termina siendo una raíz cúbica de, a ver cómo nos quedó, ahora sí, ahora puede ser, nos ha quedado esto, ¿sí? Ahí tenemos la solución. Incluso uno puede distribuir acá, ¿sí? Si distribuyo me queda la raíz cúbica de x al cubo menos 9x más c. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué no va 3 por c si yo acá estoy multiplicando por 3? Porque si c es constante, 3 por c es constante, entonces constante o 3 por constante es una constante, no me importa, o sea, y de todas maneras sigue siendo desconocida, ¿sí? No me agrega nada cambiarle el maquillaje, porque simplemente sería eso. Pero bueno, puede ser la situación donde en la ecuación diferencial, en la misma ecuación diferencial que te plantearon, en una ecuación diferencial como esta, como la que estuvimos viendo, te aparezca algún tipo de condición inicial del estilo, bueno, de todas estas funciones que verifican esto, búscame aquella tal que f de 0 valga 1. Esto es lo que se llama una condición inicial. O sea, igualamos, Muchas... es como cuando tenemos que despejar la constante. Muy bien, exacta, eso que me acabas de decir es así, es eso. Es la condición inicial, sirve para sacar la constante que te aparece en las ecuaciones, al resolver una ecuación diferencial. Cuando yo hago f de 0, entonces me queda la raíz cúbica de 0 al cubo menos 9 por 0 más la constante, y eso me tiene que dar 1. Pero esto es la raíz cúbica de c, así que c tiene que dar 1. En conclusión, la solución particular de este problema es f de x igual a la raíz cúbica de x al cubo menos 9x más 1. Y ahí tenemos la solución particular considerando una condición inicial, ¿no? Considerando una condición inicial específica. ¿Sí? Profe, o sea, achicarlo para que se vea todo el ejercicio ese que hizo? ¿Cómo? Sí. Para tomar una captura. A ver, se puede Sí, agrandar. Ahí ahí está. está. Entonces, bueno, ahí
ahí tenemos resuelta una ecuación diferencial. Hay mucho de este tema. Está este libro que antes de la clase lo estuve hojeando. A ver, que es el Stewart, que varias veces se los recomendé. A ver que si me aparece con el nombre específico, no sé si me va a dar bola. Porque a veces como que no le entiende el texto. Opciones, bueno. Si no, bueno, se puede buscar directamente acá, aunque es más lento. Aplicaciones de la integración. Volúmenes, repaso, técnicas de integración, aplicaciones de la integración, física e ingeniería, aplicaciones a la economía, ecuaciones diferenciales en la página 566. Bueno, me lo manda bastante directo, ¿sí? Ahí en este libro, que es un buen libro de matemática, muy didáctico, modelado con ecuaciones diferenciales, crecimiento poblacional, ahí tienen, bueno, algunas aplicaciones específicas, ¿sí? De las ecuaciones diferenciales. ¿Mm?